Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta jornada académica dentro del ciclo de videoconferencias, aspectos prácticos de derecho laboral. Este día continuaremos con la conferencia número 3, la cual estará a cargo de la maestra Miriam Marcela Sea Páez de Portillo, quien nos proveerá la conferencia número 3, insisto, denominada Técnicas para una negociación colectiva eficaz. En nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, muchas gracias a la maestra Sea, como a todos los invitados que hoy nos acompañan, quienes son bienvenidos a esta jornada académica y a las sucesivas que se seguirán impartiendo, siempre dentro del ciclo de videoconferencias, aspectos prácticos de derecho laboral, pero también dentro de otras áreas del derecho que están siendo siempre verificadas por el Consejo Nacional de la Judicatura. Se les estará compartiendo a lo largo de esta jornada un enlace. El enlace que se estará proporcionando en el chat servirá para llevar una lista de asistencia con la cual llevamos un conteo, un histórico de las actividades de videoconferencias que se realizan y que a su vez les ayudará a ustedes si en algún momento necesitan bueno, si necesitan la presentación que que proporcionará en esta ocasión la maestra Sea, como para cualquier otra condición en la cual se deba verificar la participación de ustedes. Así que los invitamos a poder llenar este formulario que se está compartiendo en el chat, insisto, y que se les estará recordando dentro de la actividad de este día. Bueno, la maestra Miriam Marcela Sea Páez de Portillo es jueza cuarto de lo laboral suplente de San Salvador, máster en Ciencias Políticas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es máster internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos de la Escuela Abierta de Desarrollo de Ingeniería y Construcción, EADIC, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. Tiene 23 años de experiencia en materia laboral de derecho individual y colectivo. Es docente universitaria y capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. En esta oportunidad nos acompaña una magnífica ponente, quienes estoy seguro nos aportará a nuestro conocimiento virtudes académicas de mayor alcance. Así que se quedan con la maestra Marcela Sea. Muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla, a esta videoconferencia que vamos a tener. Primero agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura por permitirnos este espacio y poder nosotros fortalecer los conocimientos que tenemos respecto al tema. Quizás brevemente vamos a dar inicio específicamente con la presentación. Me comentan que ya se puede observar la misma. Entonces, vamos a ir a la presentación. Técnicas para una negociación colectiva eficaz. Es del tema que nosotros vamos a hablar, o mi persona va a hablar esta tarde, y que espero que ustedes también puedan retroalimentarme con alguna experiencia que les haya pasado en sus labores diarias. Veamos las generalidades. Es importante que tengamos en cuenta que es una videoconferencia, como nos decía el licenciado hace un par de minutos atrás. En la tercera que lleva el Consejo Nacional de la Judicatura se denomina técnica para una negociación colectiva eficaz y tenemos un horario de 2 a 4 de la tarde el día de hoy. Y obviamente estamos por una plataforma que es Microsoft Teams. En términos generales, ¿cuál es nuestra competencia general? Desarrollar las habilidades estratégicas y comunicativas para planificar, ojo acá, para planificar, conducir y resolver procesos de negociación colectiva. Creo que el tema de planificar, conducir y resolver, cuando ustedes están en la práctica, lo van a desarrollar plenamente, si no es que ya lo han desarrollado en anteriores oportunidades, en sus lugares de trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado. ¿Por qué? Porque les ayuda a tener un contexto en términos generales, el contrato colectivo de trabajo. Pero bueno, también nos dice la competencia general, que es fomentar el diálogo, la cooperación y el cumplimiento de la normativa laboral vigente en El Salvador, con el objeto de alcanzar acuerdos justos, equilibrados que beneficien a las partes. Y esto es tan importante porque necesitamos tener un diálogo con nuestro interlocutor, que en este caso será ya sea un empleador público o un empleador privado, con el cual dependerá en el supuesto que usted se encuentre, va a empezar esta revisión o esta negociación del contrato colectivo de trabajo. Va a haber esa negociación colectiva y cómo usted
la puede plantear, dependerá de quién está asesorando en estos momentos, sea la parte trabajadora, por parte del sindicato, valga la redundancia, o al empleador público o privado, que ustedes ahí tendrán el conocimiento general. Bueno, ¿cuáles son los objetivos o el objetivo general y el objetivo específico? Bueno, en nuestra videollamada o nuestra videoconferencia, perdón, es analizar y aplicar técnicas estratégicas y comunicativas que permitan desarrollar procesos de negociación colectiva eficaces en El Salvador. ¿Por qué? Volvemos al tema de la negociación colectiva. Ya sabemos que es un derecho fundamental y por lo tanto este objetivo general se refleja el tema de aplicar, o mejor dicho, de analizar y aplicar estas técnicas que ustedes perfectamente conocen a la hora de sentarse con su interlocutor en ese diálogo, en esa comunicación que tendrán. Volvemos promoviendo un diálogo con su interlocutor con un respeto mutuo y en cumplimiento del marco legal. Es tan importante el tema del respeto porque obviamente usted está en esta fase, en esta negociación y por lo tanto se debe un respeto mutuo. Importante también el conocimiento de la base legal. Nuestro artículo, ¿qué nos dice nuestro Código de 1972 sobre el tema de los conflictos de carácter de intereses o económicos? Porque de ahí dependerá el conocimiento de la normativa legal que ustedes van a manejar. Y no dejamos de lado, obviamente, la Constitución de la República en el artículo 39, específicamente en el tema de la negociación colectiva como un derecho fundamental. Y el propósito, alcanzar acuerdos equitativos y sostenibles que beneficien a las partes. Al final, lo que se busca en estas negociaciones, en este diálogo, en esta comunicación que se tenga con el sector público, sector privado como empleador, es llegar a acuerdos equitativos y sostenibles. Definitivamente que lo que conocemos como ganar-ganar, las partes en este sentido, a la hora de traducirse en este documento que conocemos como un contrato colectivo de trabajo. El objetivo específico: identificar las disposiciones legales de nuestro código relacionadas con la negociación colectiva para garantizar el cumplimiento normativo durante el proceso. Como les decía previamente, saber ubicarnos en nuestro cuerpo legal, que es nuestro código que data de 1972, para tener la base legal con la cual usted se va a sentar con la contraparte a verificar todas las etapas del proceso en el conflicto de carácter económico. También tenemos desarrollar habilidades de comunicación y negociación. Eso es sumamente importante a la hora de los objetivos específicos porque ustedes van a reflejar ahí la parte de comunicación y la estrategia que tengan de la negociación referente al contrato colectivo, en este caso al pliego de peticiones que se hará y que al final se traducirá en un contrato colectivo de trabajo. Es importante el diálogo, no solo el diálogo, sino también, como les decía hace un par de minutos atrás, el respeto mutuo y que se dé una resolución de ese conflicto que se ha presentado entre las partes. Y ojo, la comunicación también implica escuchar, tener esa parte ahí, escuchar al interlocutor que tendremos enfrente para poder llegar a una solución a este conflicto de carácter económico que se ha planteado por parte, asumamos en este ejemplo, por parte del sindicato de los trabajadores de X sector, ya sea público o privado. ¿Qué más tenemos? Aparte del objetivo general, objetivos específicos, también tenemos el contenido de esta videollamada o de esta videoconferencia. Tenemos dividido en dos: el marco legal y las fases de la negociación colectiva y las habilidades y acuerdos de una negociación colectiva. Como les decía hace un par de minutos atrás, es importante que tengamos conocimiento de nuestro cuerpo normativo, de esos artículos que nos regulan el tema del conflicto colectivo de carácter económico de intereses, que nos regula ya el Código de 1972, y también nos dice el licenciado, pueden presentar sus preguntas en este chat y se les transmitirá a la ponente al final de la jornada. Ahí tomen nota, porfa, de lo indicado por el licenciado. Como les decía, es tan importante conocer la base legal, nuestro código, pero también es importante el tema de nuestra Constitución de la República. En esta charla es siempre importante tener en cuenta que nuestra Constitución, que data de 1983, a partir del artículo 37 al artículo 52 de la Constitución, ya no regula los derechos que van a tener o que tenemos los trabajadores y en todo caso
también nos regula la parte del derecho colectivo, es decir, de la parte de la sindicalización y de la libertad sindical, que también es un derecho fundamental. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos este conocimiento, tanto de nuestra norma suprema, que es la Constitución de la República, como el desarrollo que hace el legislador en nuestro Código de 1972 y demás leyes que se podrían aplicar, es que nosotros ya nos sentamos cómodamente con aquel conocimiento de dónde está nuestro cuerpo normativo o el artículo o los artículos de nuestro código para poder tener una relación y poder hacer cualquier consulta, dato o referencia a la parte legal, que es importante que nosotros como abogadas y abogados la conozcamos y podamos sentarnos con el otro abogado o la otra abogada a plantear alguna cuestión que pueda surgir del cuerpo normativo. Entonces también es importante. Y como les decía, la otra parte es la de la comunicación, el de la negociación efectiva. En esto es de relevancia tener en cuenta el tema de oír a su contraparte. Si bien es cierto, recuérdense que va por escrito toda la petición que se hace según el conflicto de carácter económico de intereses, pero sí es importante que cuando ya las partes se reúnen en aquella primera reunión que se va a dar, puedan escuchar las posturas y tener en cuenta las posturas y llegar a un arreglo referente o un consenso referente a las reglas, y digámoslo en palabras no técnicas, en las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Ahí ustedes van a saber qué es lo que quieren por la parte del empleador y por la parte del sindicato, cuáles van a ser esas reglas que se plasman en esa primera acta. Y desde ese momento, usted que ya tiene en persona a su interlocutor, ya conoce o va a ver cómo se desenvuelve el abogado, la abogada, el asesor o el asesor, dependerá en el supuesto en el que usted se encuentre, cómo se desenvuelve esa persona que conoce la parte legal. Porque usted, del otro lado, también es conocedor de la parte legal. Y es importante escuchar, no estar a la defensiva en estos temas, que es un conflicto de carácter económico, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, entremos ya en contenido. Es importante hablar un poco sobre la negociación colectiva, como les decía hace un par de minutos atrás, específicamente sobre el artículo 39 de la Constitución de la República. Ustedes tienen ya conocimiento que hay vasta jurisprudencia emanada por la Sala de lo Civil, la Sala de lo Constitucional, referente al tema de la negociación colectiva. Ya si nos vamos a nuestro artículo 39 de la Constitución, en la lectura, sabemos que ese derecho fundamental regulado por el constituyente en ese artículo es de suma importancia en el tema del derecho colectivo. Específicamente lo vemos hasta relacionado, si se pueden fijar en la imagen que está en esta presentación, con el tema de la OIT, porque ya sabemos, es un organismo internacional del trabajo que verifica la política del trabajo a nivel internacional. Pero acá vemos nosotros cómo esta negociación colectiva comprende no solo el procedimiento regulado en nuestro código a partir del artículo 480 de nuestro código, sino que también el conjunto de actividades, ojo, comunicación, presión, claro que va a haber presión, y persuasión, desarrollados por sujetos que representan a grupos con intereses distintos con el fin de autorregularlos. Y es que vamos a partir de ese dato. Cuando se nos presenta aquel pliego de peticiones que todos tenemos, y asumamos en este ejemplo, lo tenemos en las manos en estos momentos, lo primero que hacemos es la lectura. Empezamos a señalar que sí, que no, etcétera. Hacemos todo un análisis de ese pliego de peticiones. Obviamente nosotros somos los abogados, pero habrá algunas cuestiones que no dependen de nosotros. Por eso nos asesoramos con la gente de recursos humanos en el tema de contratación, etcétera. O nos asesoramos con la parte financiera o contable cuando estamos hablando de cláusulas de carácter económico, que definitivamente todos o los que estamos acá sabemos que son las más difíciles a la hora de negociar o revisar con el empleador público, con el empleador privado. Pero como les decía, hacemos un estudio, un análisis de ese pliego de peticiones presentado en papel y después, cuando nos reunimos, aquella primera reunión que se tiene, ya le ponemos rostro a las personas y obviamente aquí vamos a la parte de la comunicación, aquel diálogo, aquella escucha de la contraparte. Y les decía yo hace un par de minutos atrás, tiene que ser la misma con respeto. Volvemos al tema.
Significa en la negociación colectiva, como le decía en el artículo 39 de la Constitución de la República, nos vemos que nos vamos a autorregular, es decir, las partes, aquel sector, voy a poner un ejemplo, el sindicato del sector privado X y el empleador Y, se sientan a revisar, depender del supuesto, o a negociar un contrato colectivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya están acá, van a crear, si es la primera vez que se reúnen, que están negociando este primer contrato colectivo, van a regular algunos aspectos que van a ser de aplicación para las partes y para todos los trabajadores, independientemente estén afiliados o no a un sindicato. Y eso nos lo dice el artículo 39 de la Constitución. Entonces, se van a crear aquellas disposiciones que van a ser de aplicación para todos los trabajadores en un documento que se denominará contrato colectivo de trabajo. Veamos un poco dónde está regulado, veamos cómo nuestro constituyente, nuestro legislador lo estableció. Si nos vamos al artículo 39 de la Constitución, vamos a encontrar lo que conocemos como la negociación colectiva. De esto ya se ha pronunciado la Sala de lo Constitucional en varias jurisprudencias al respecto. Y también tenemos que ya la sala le da un reconocimiento a los contratos o convenciones colectivas de trabajo. Hay sentencias al respecto donde la sala de lo constitucional nos dice que prevalece lo pactado por las partes en estos contratos colectivos de trabajo. Es decir, si yo pacté, por ejemplo, una cláusula bien complicada en el sector de las autónomas, en el sector público, pero que se les aplica el derecho laboral con el artículo 2 en el campo de aplicación del Código de Trabajo, y que ellos forman o tienen desde un inicio, antes de la reforma que se dio a la Constitución de 1983, tenían sindicatos ya constituidos. Por lo tanto, en una de las cláusulas de un par de sindicatos del sector de las autónomas o del sector público en las autónomas, encontramos esta cláusula, que se pagará por cualquier retiro del empleado de esa institución autónoma el equivalente a un salario por cada año de servicio. Esa es una cláusula muy complicada, sobre todo en el sector público, por el tema del pago. Ya sabemos nosotros que en el sector público la única forma, en principio, que puede ser pagada una indemnización es cuando hay una supresión de una plaza y ya no se cumplió con todos los requisitos que la misma sala lo ha establecido, la misma sala de lo constitucional. Pero volviendo al tema de la negociación colectiva, en un contrato colectivo pueden encontrar esa cláusula. ¿Qué sucede con ese supuesto? Bueno, que se le aplicará a todos los trabajadores de esa institución autónoma. Esa es lo pactado entre las partes y eso tiene un valor entre ellos y que se tiene que respetar mientras ese contrato esté vigente. Puede ser que dentro de 2 años o 3 años, dependiendo del plazo en el que se haya establecido en el contrato colectivo de trabajo, sean las partes que se sienten a negociar y quiten esa cláusula, pongan otra, la eliminen, la modifiquen, etcétera. Pueden darse varios supuestos. Pero independientemente de eso, ustedes saben que todas las cláusulas que están en este contrato se pueden modificar. Dependerá del supuesto que cada una de las partes pueda tener a la hora de presentar sus pliegos de peticiones. ¿Qué más hablamos? Bueno, rápidamente, la regulación de la negociación colectiva la encontramos a partir del artículo 268 de nuestro Código de Trabajo. Ahí vamos a encontrar todo el conjunto de normas que ordenan la negociación colectiva, cómo está distribuido en nuestro Código de Trabajo. Funciones de la negociación colectiva. Permite a sus titulares autorregularse, es decir, vamos a crear esta normativa de aplicación para todos los trabajadores de la sociedad X y por lo tanto ya la ley nos permite a nosotros crear ese cuerpo o esas reglas que regirán para todos los trabajadores afiliados o no a un sindicato. Nos da el supuesto, como les decía, crear las normas, propicia vías de encuentro y canales de relación entre las empresas y los trabajadores. Normalmente los contratos colectivos de trabajo van a encontrar una cláusula donde establece la forma de comunicación. Es decir, por ejemplo, que si hay un conflicto, se entenderá en principio con el gerente. De no solucionarse con el gerente, pasará al, y así van escalando hasta llegar a la última persona que toma la decisión. Y ahí se establece que se va a dar una comunicación entre
las partes por medio de una nota donde se hace constar el conflicto que se está dando y que tiene 5 días hábiles la otra parte que se le remitió para contestar esa nota presentada y llegar a un arreglo y poderse reunir, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven cómo en los propios contratos colectivos de trabajo se van regulando estas formas de comunicación que se va a tener ante un conflicto que se pueda dar internamente. Imagínense ustedes, en este cuerpo normativo denominado contrato colectivo de trabajo, ya se regula toda una parte de negociación, de diálogo, de comunicación entre las partes que están, en este caso, revisando, negociando un contrato colectivo de trabajo. Y eso es importante, porque lo mismo sucede a la hora que se da el conflicto de carácter económico, cuando lo plantea, ya sea el sindicato, asumamos que cumple con los plazos y lo plantea, ahí ya se va viendo cómo las cláusulas que se regulan o se redactan y que posteriormente van a ser revisadas por la parte empleadora, van a llegar a un consenso en el tema de la comunicación y diálogo que se puede entablar entre los actores de ese conflicto, en este caso el empleador, por un lado, y el sindicato de esa sociedad por el otro. También tenemos los titulares de derecho a la negociación colectiva. Si es un contrato colectivo de trabajo, nos dice nuestro código que se celebra entre uno, es decir, entre un sindicato o varios sindicatos y un empleador o un patrono. Y si estamos hablando de una convención colectiva de trabajo, ya nos dice el legislador que es entre un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos. ¿Cuál es el que más conocemos? ¿Cuál es el que nosotros tenemos, digamos, más frecuente? Es un contrato colectivo de trabajo, aquel que se revisa o se negocia entre un sindicato y el empleador. Normalmente ese es el que conocemos, normalmente ese es el que ustedes en las instituciones públicas o privadas donde trabajan, es el que conocen, es el que tienen, el que rige las relaciones laborales entre las partes y todos sus trabajadores y por lo tanto el que más conocemos. Normalmente si nosotros ponemos en un buscador en internet contratos colectivos de trabajo y podemos poner X sociedad, le va a desplegar ese contrato colectivo. Igual sucede en las instituciones autónomas, van a encontrar ahí el gusto de la institución, la que ustedes quieran, pueden poner el nombre de la institución autónoma e inmediatamente le va a desplegar en la pantalla el tema de contrato colectivo de trabajo, si es que lo tienen en esa autónoma. Y ustedes ya buscan y van a descargar, lo pueden revisar, van a encontrar todo referente a ese contrato colectivo que ha sido ya revisado y autorizado por el inscrito por el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ustedes perfectamente pueden tener acceso a un ejemplo de ellos si es que no tienen en sus lugares de trabajo un contrato colectivo de trabajo. También tenemos cómo inicia. Yo les he venido explicando que nos vamos a ir a partir del artículo 480 en nuestro Código de Trabajo y este en particular nos habla sobre del procedimiento de los conflictos colectivos, económicos o de intereses. Así empieza nuestro capítulo 3 y en la sección primera nos habla de las etapas. Y ahí nos vamos a la lectura del artículo 480 de nuestro Código de Trabajo. Y ustedes acá lo ven, cuáles son esas etapas. Ya tenemos la primera, que es el trato directo, la segunda, la conciliación, la tercera, el arbitraje y la cuarta, la huelga o el paro. Estas son las etapas que conforman el conflicto económico o de intereses y que nosotros le encontramos regulado en el artículo 480 de nuestro Código de Trabajo. Brevemente, con ciertos, bueno, si está bien desarrollado por nuestro legislador, como les digo, brevemente vamos a dar unas pinceladas de lo que es cada una de las 4 etapas para terminar con el tema de la negociación o con el tema de la comunicación y el diálogo a la hora de nuestro contrato, de negociar o revisar nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, de la primera de las etapas, que es la denominada trato directo, ¿cuál es esta? ¿Cómo funciona? ¿De qué nos va a servir? Bueno, esto es importante porque el legislador nos dice que comienza con la presentación de una solicitud escrita ante el director general de trabajo. Y por lo tanto, asumamos que va a ser el sindicato quien la va a presentar. Porque, ojo, lo pueden presentar tanto el sector empleador como el sector del sindicato. No hay ningún problema. Hay instituciones que han negociado 2 pliegos de peticiones, por ejemplo, porque es permitido por la ley. En la generalidad,
o digamos en el contexto, suele presentarse nada más un pliego de peticiones y normalmente lo presenta el sindicato. Pero, como les reitero, se puede dar de los dos. Asumamos que en este caso va a ser el sindicato. El sindicato presenta su pliego de peticiones ante el director general de trabajo. El director general de trabajo recibe la solicitud y va a establecer una fecha y una hora de presentación. Y el original se lo llevará a la parte quien va dirigida. En términos generales, nosotros sabemos que cuando lo recibe el director general de trabajo, se lo llega a notificar al empleador. Asumamos que es un empleador privado y se la llega a notificar. El empleador privado ya tiene ese pliego de peticiones y, ojo, el legislador nos establece que dentro de las 24 horas de recibido, que ya me lo llevó el director general de trabajo, me lo ha llevado a mí, yo soy el empleador privado en estos momentos, y me debo de reunir con la parte solicitante, es decir, con el sindicato de la sociedad X, para determinar el lugar, la fecha y hora en que se llevarán a cabo las sesiones que establece el legislador, que en principio duran 20 días hábiles o se puede pactar más días, es decir, pueden ampliar ese plazo. Entonces, nosotros ya tenemos que en esta primera etapa y del conocimiento de nosotros como abogados y abogadas, la parte legal tan medular es que inició como un pliego de peticiones. ¿Por qué es importante el pliego de peticiones? Porque ahí van reflejadas, valga la redundancia, las peticiones que ha hecho el sindicato. Y es importante que cuando yo lo recibo, obviamente en esas 24 horas no voy a leer 110 artículos o no voy a leer 200 artículos, me estoy inventando con la numeración. Dependerá los artículos que traiga ese pliego de peticiones, porque en realidad el pliego de peticiones es el contrato colectivo de trabajo, es un ejemplar de un contrato colectivo de trabajo que es el que se va a negociar o a revisar, dependerá del supuesto. Entonces, en esas 24 horas, yo lo reviso rápidamente, tengo un panorama rápido, yo como abogado, de cómo viene planteado. Pero lo importante de esa notificación es el señalamiento para la primera reunión. En esta primera reunión, como les digo, ya el legislador estableció 20 días hábiles para poderse llevar esta primera etapa, que es el trato directo. Sigue diciendo el legislador, si en esta etapa del trato directo las partes llegaran a un acuerdo sobre el contrato, es decir, yo lo revisé, ya pasaron un par de días, ya nos sentamos, pusimos las reglas del juego y llegamos a un acuerdo, este se somete a la aprobación de la Asamblea General del Sindicato. Recordemos que la Asamblea General del Sindicato es la máxima autoridad de esta persona jurídica denominada sindicato. Y luego se procede a la celebración o firma del contrato colectivo de trabajo. Entonces, digamos, fue bien fácil, tal cual en el ejemplo que estoy dando. Se presenta el pliego de peticiones, el director general me lo manda de conocimiento al empleador, el empleador lo revisa rápidamente, pero en las 24 horas nos sentamos ya con el sindicato a establecer cómo van a ser las reglas del juego, por decirlo en palabras no técnicas. Tenemos 20 días y asumamos que el día 10 ya tenemos el contrato colectivo aprobado, todos estamos de acuerdo, lo pasamos a aprobación y posteriormente hacemos el trámite de la inscripción como nos establece el legislador. Y ese sería el proceder en la celebración o firma de este contrato colectivo de trabajo. Esa es la primera etapa. ¿Qué recomendamos los que hemos estado en alguna negociación colectiva? La primera etapa es la que usted debería de abordar y con esa concluir su contrato colectivo de trabajo. Es la etapa donde son las partes las únicas que intervienen, son las partes las únicas que platican, son las partes las únicas que se pueden enojar, son las partes las que van a llegar a un acuerdo, ganar, ganar, las partes las que se hablan, las partes las que se discuten, son las partes, valga la redundancia, los actores principales de esta primera etapa. Y que en principio esta es la etapa donde ellas o ellos son los artistas principales. Y aquí es donde usted va a ver todas las técnicas de negociación, va a ver todas las técnicas de comunicación, diálogo, escucha, etcétera. Y al final llegar a un arreglo que va a beneficiar a todos los trabajadores de esa sociedad.
¿Por qué? Porque ya dijimos que el artículo 39 nos dice que ese contrato colectivo se va a aplicar a todos los trabajadores independientemente estén afiliados o no al sindicato. Entonces es importante que en esta primera etapa nosotros como abogados pongamos todo el empeño posible con el tema de la base legal, o la normativa y todas estas técnicas que nosotros tenemos a la hora de sentarnos a negociar. Ya lo vamos a ver en un par de ejemplos, sobre todo en el tema económico, que son las cláusulas más complicadas, porque las otras, digamos, de organización, de desarrollo, eh, digamos, es más fácil ponerse de acuerdo. Ejemplo, eh, una de organización que el jefe inmediato superior, con el visto bueno del otro jefe que le sigue, autorizará una licencia de más de 5 días, por mencionar un ejemplo. Entonces, todas esas partes de organización podría pactarse, valga la redundancia, no, mira, no necesitamos 2 autorizaciones, que basta con la autorización del jefe inmediato superior para que se entienda concedido el permiso. Y la parte empleadora podría decir, bueno, sí, tenés razón, ¿para qué hacer tanto trámite cuando el jefe inmediato superior es el que conoce cómo está su área, conoce si ese trabajador le va a afectar si se ausenta 5 días, etcétera, etcétera? Y está de acuerdo el empleador en decir, tenés razón, van a ser solo el jefe inmediato superior el que va a dar la autorización. Estoy inventando un ejemplo. ¿Qué sucede? Como les digo, esas son las cláusulas que se revisan o se negocian primero. Y las últimas en hacerlo serán las económicas, porque ahí ya entra un tema que acompaña a nosotros los abogados, nos acompaña el financiero, aquella persona encargada de llevar las finanzas, aquella persona encargada de saber cómo están los números de la sociedad y que nosotros, aun y cuando podamos tener otro título, nosotros los abogados, serán siempre el tema del financiero quien va a dar ese apoyo a nosotros, quien nos va a explicar contablemente o financieramente cómo están las finanzas de la sociedad. Si es posible aceptar una cláusula, por ejemplo, económica, donde los trabajadores han planteado un subsidio por lentes. Pues va a depender si hay números para poder pagar, si no lo hay, etcétera. Y solo el financiero o el contador es el que maneja esos datos. Asumamos que esa sociedad, su rubro es la venta de calcetines. O sea, producimos calcetines en esa sociedad. Por lo tanto, necesitamos ver si esa producción ha sido constante, si llevamos un buen ritmo, si las ventas han aumentado, si nos están pidiendo más producción, qué sé yo, qué puede pasar en la parte financiera o contable para que nosotros tengamos un conocimiento directo de eso. Entonces, es importante ese supuesto que nosotros lo manejemos igual. Pero si no se llegó a un arreglo, tenemos otra etapa importante de conocer, que es la conciliación. Si las partes no lograron un acuerdo total o si este acuerdo solo fue parcial, se hará constar en acta y de inmediato cualquiera de las partes podrá solicitar al director general de trabajo que inicie con la siguiente etapa, que es la conciliación. Esta etapa dura 15 días. Ya vamos viendo que se van disminuyendo. La primera etapa duraba 20 días, esta dura 15 días, contados a partir de la primera reunión que se celebre, salvo que las partes acuerden prórroga. Yo les explicaba también que para la primera de las etapas, que es el trato directo, se puede establecer una prórroga. Son 20 días más una prórroga. En la conciliación son 15 días más una prórroga. Por eso les digo, es importante que nosotros los abogados nos sepamos ubicar en el código. No nos necesitamos aprender de memoria los plazos, ¿no? Pero sabernos ubicar en el código, saber cuál de las etapas tiene tantos días, cuál tiene tantos otros días, para poder sentarse a negociar hasta si se va a ver una prórroga del mismo. Si en esta etapa se da un acuerdo total, se vuelve a dar cumplimiento al artículo 487, se pasa la autorización a la Asamblea General del Sindicato y después se sigue el trámite ante el Ministerio de Trabajo, específicamente en la dirección, se me fue, Dirección Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué pasa? Fíjense que en el tema de la conciliación no se llegó a un arreglo. Es decir, la conciliación terminó en el plazo normal, es decir, se nos acabaron los días, aún la prórroga, y no llegamos a un acuerdo. O se terminó de manera anticipada. Sin acuerdo sobre el proyecto del contrato colectivo, se levanta un acta expresando ese hecho por el cual ha finalizado. Recuérdense, ya en esta etapa que estamos en la conciliación, ya hay un tercero que está actuando y que es o un delegado del ministerio o el director general de trabajo.
¿Por qué? Porque esta persona está, tiene las veces de conciliador y obviamente este conciliador devuelve las diligencias al director general de trabajo o cuando él, el director general de trabajo, actuado personalmente, dictará una resolución declarando terminada la etapa de conciliación y esa resolución se notifica a las partes. Aquí, si ustedes ven en la imagen, ya hay un tercero. ¿Por qué les decía yo que en la primera etapa las partes eran los actores principales? Porque solo estaba el sindicato y el empleador. No obstante, no lograron llegar a un acuerdo, tuvimos que llegar hasta la conciliación y en la conciliación, como ven en la foto, ya encontramos a este director general de trabajo o a un designado del director general de trabajo que está en la etapa de la conciliación. Entonces, ven ustedes ya las diferencias. Aquí ya al tener un tercero, hay veces las partes se limitan, a veces no se sienten cómodos, pueden pasar varios supuestos, etc. Diferente cuando estamos solo las partes. Ahí, como les decía, en un ejemplo no técnico, así como nos alegramos, nos contentamos y volvemos a sentarnos y empezamos otra vez, pero con aquella libertad que solo estamos nosotros. En esta otra etapa, que es la conciliación, ya vemos que hay un tercero que está interviniendo. Entonces, cuando termina esta resolución y se le notifica a las partes, sucede otro supuesto. Entramos a otra etapa. Y esta etapa nos dice que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la resolución del director general de trabajo, se puede someter el conflicto a arbitraje. Entramos a una tercera etapa. Entonces se debe de comunicar al director general de trabajo y este hará saber a la otra parte a quien le va a hacer una prevención para que manifieste, ojo, a ver, volvemos al plazo, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, se acepta el arbitraje propuesto. Entonces, tenemos, me notifica el director general de trabajo, yo puedo decir si me voy a someter al arbitraje, tengo tanto plazo para contestar y si yo digo que sí, iniciamos con el arbitraje. ¿Dónde está regulado el arbitraje? Bueno, a partir del artículo 501 del Código de Trabajo, podemos ver ya regulado todo el tema del arbitraje. Y ese conflicto se solucionará a través de lo que conocemos por la vía del arbitraje como la tercera de las etapas establecidas por el legislador. ¿Qué pasa si yo no acepto dentro de esas 24 horas el arbitraje o no respondo a esa solicitud que se me ha girado? Bueno, se le notificará a la parte que ofreció el arbitraje, asumamos que fue el sindicato, y si esa parte, volvemos al tema, es el sindicato, dentro de las 24 horas siguientes deberá manifestar al director general una de las dos posibles vías a tener. ¿Cuáles son esas dos posibles vías? La primera, que yo sindicato desisto, ya no quiero continuar con el conflicto. Y la segunda, que tiene el propósito de declarar la huelga o el paro. En este caso, como estamos hablando de un sindicato, la huelga. Ya conocemos nosotros que si fuera un sindicato de empleadores, lo que procede es un paro. Pero como estamos en el ejemplo de un sindicato, estamos acá hablando que voy a declarar la huelga. En estos casos, el conflicto se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el artículo 529 y siguientes y el 542 y siguientes del Código de Trabajo. Nos hablan las funciones o nos desarrolla lo que es la huelga y lo que es el paro. Entonces ya vemos acá cómo podemos pasar y poder saltarnos, digamos de alguna manera, el arbitraje y pasamos directamente a la huelga. ¿Qué sucede con la huelga? En el caso de que no aceptamos el arbitraje o no nos pronunciamos dentro de esas 24 horas y teníamos las opciones anteriores de poder decir hasta aquí llegó el conflicto o miren, como nosotros promovimos el pliego de peticiones, nosotros promovimos el conflicto de carácter económico y no tenemos ninguna respuesta del empleador, hemos decidido irnos a ejercer nuestro derecho fundamental denominado huelga. Entonces nosotros sabemos que en el artículo 48 de la Constitución de la República, el constituyente nos regula. La huelga está establecida para los trabajadores y el paro está establecida para los empleadores. Ahí sigue toda la redacción de ese artículo. Pero es importante tomar en cuenta eso que nos habla el artículo 48 y es el primer inciso de ese artículo 48 de la Constitución de la República. Entonces ya estamos en el tema de la huelga. Y fíjense que con el tema de la huelga,
Cuando el director general del trabajo notifica la resolución de declarada la etapa de conciliación, el sindicato, dentro de las 24 horas, deberá manifestar a dicho funcionario el propósito de declarar la huelga, lo que les acabo de mencionar hace un par de minutos atrás. Entonces, ahorita nosotros, sindicato, ya decidimos que vamos a declarar la huelga o queremos que se dé la siguiente etapa. En la huelga, en tal caso, los trabajadores deben convocar a una reunión y en votación secreta deberán tomar dos acuerdos. Y esto es bien importante. Primero, se hace el acuerdo de huelga y de ahí se elige el comité de huelga. Estos dos acuerdos o estos dos hechos deben de constar por escrito. Estos acuerdos deben notificarse al empleador por medio del director general del trabajo dentro de un plazo y el legislador estableció 7 días siguientes a haber sido adoptados y eso está en el artículo 537. Si ustedes ven, he ido por partes desarrollando toda la normativa legal relacionada al conflicto de carácter económico que nos llevará hacia una negociación colectiva o nos está llevando, este es el procedimiento establecido por el legislador para llegar al tema de una negociación colectiva que tendrá por finalidad llegar a un contrato colectivo de trabajo y que ese contrato colectivo de trabajo sea aplicado a todos los trabajadores de la sociedad, independientemente estén afiliados o no a un sindicato. O sea, ven cómo el legislador nos lleva de la mano, cómo nos establece los plazos, nos da el procedimiento. No es que nosotros los abogados no lo tengamos que aprender de memoria, no, nuestro legislador. En nuestro código lo encontramos todo el procedimiento, pero sí es importante que nosotros los abogados, así como hemos hablado en esta charla, nos ubiquemos en nuestra ley. Y al ubicarnos en nuestra ley es mucho más fácil, a la hora que estemos en la revisión o en la negociación de ese contrato colectivo, entendernos con nuestra contraparte, que muy probablemente es otro abogado quien está asesorando, asumamos nosotros ahorita el rol de empleadores, abogados del empleador, y nuestra contraparte va a ser un abogado que va a asesorar al sindicato. Entonces es importante conocer todos estos supuestos y ustedes ven cómo el legislador ya nos estableció hasta el plazo que tengo yo para que el director general de trabajo le notifique al empleador esto que hemos tomado de acuerdo, es decir, el acuerdo de huelga y la elección del comité de huelga. Son tan importantes que lo conozca el empleador. ¿Y qué pasa después? Ya nosotros sabemos que se está dando o se va a dar una huelga. La huelga tiene tres funciones, o mejor dicho, el comité de huelga tiene tres funciones. Primero, es el negociador de la solución del conflicto. Aquellas personas que la Asamblea General del Sindicato decida elegir, asumamos, nosotros los que estamos acá, nos elige la Asamblea General para que seamos el comité de huelga. Todo lo que nosotros tomemos de decisión, nos dice el legislador en el artículo 529, voy a tener la posibilidad de llegar a una solución de este conflicto que se ha dado, este conflicto de carácter económico que se ha planteado y por lo tanto tengo una responsabilidad muy importante como comité de huelga de negociar esa solución del conflicto. Cuando estoy negociando esta solución del conflicto, yo soy el sindicato en estos momentos, y cuando me siento con el empleador, porque ya estamos en el tema de la huelga, es, mire, aquí nos vamos a ver afectados ambas partes. ¿Por qué? Como en esta sociedad producimos calcetines y al producir calcetines tenemos una ganancia X, sí, estamos en huelga, nosotros los trabajadores no vamos a producir los calcetines, no los vamos a manufacturar. Y usted, como no los tiene, sociedad X, no va a poder vender y no va a obtener ganancias, que al final esas ganancias sirven, entre otras cosas, o ese monto que recupera la sociedad sirve, entre otras cosas, para pagar nuestros salarios y todas nuestras prestaciones que tenemos como trabajadores. Entonces, nos vemos afectados ambos. O sea, no es que solo yo sindicato me voy a la huelga y el único afectado es el empleador. No es cierto. Nos vemos afectados los dos, porque obviamente yo trabajador, o un grupo de trabajadores, no estamos trabajando, no estamos facturando, no estamos produciendo los calcetines y el empleador obviamente no puede vender ese producto que es el rubro por el cual ha constituido su sociedad. Y al ser una sociedad anónima de capital variable, pues lo que busca es
un beneficio económico para él y pues para poder también pagar sus obligaciones como empleador a los trabajadores. Entre esas obligaciones tenemos el salario que establece el artículo 119 del Código de Trabajo. Y ahí, por eso les digo, hay una obligación, una responsabilidad súper grande para el comité de huelga con la función de negociador de esa solución del conflicto. También tenemos que este comité de huelga es el que le informa a los demás trabajadores. Recuerden ustedes que la Asamblea General del Sindicato es la máxima autoridad de este sindicato y por lo tanto aquella máxima autoridad nos ha dicho a nosotros que somos los del comité de huelga y por lo tanto otra de las funciones que tenemos es informar lo que está pasando con nuestro interlocutor, que en este caso sería la sociedad X del sector privado. Entonces, otra de las funciones que se le da a este comité de huelga. Y por último, tenemos que es un órgano de comunicación. Ojo acá, imagínense ustedes cómo lo redacta el legislador. Es un órgano de comunicación con las autoridades. Es decir, aquellas personas que son elegidas tienen que tener este conocimiento no solo de la normativa, ojo, ojo acá, los trabajadores, la mayoría muy probablemente no van a ser abogados, pero el sindicato tiene la potestad o tiene la posibilidad de contratar a un asesor legal. Y por lo tanto, aun y cuando los miembros del sindicato no sean abogados, sí van a tener el acompañamiento de este abogado. Entonces, tan importante que cuando se nombre a este comité de huelga, se tenga en cuenta que conozcan la normativa, independientemente sean abogados o no, y que tengan estas habilidades de comunicación, estas habilidades de negociación, estas habilidades de escuchar, de hacer contrapropuestas. Ojo, acuérdense, estamos negociando. No lo que yo digo, así se va a hacer. Eso no funciona así. Eso no es una negociación. Una negociación es llegar a un punto intermedio entre las dos posturas que se han ido al extremo de las partes. Llegar a acercarse a un punto en que al final va a ser común y va a lograrse que las partes ganen en esa negociación o en ese acuerdo que se va a llegar, de buscar esos acuerdos lo más equitativamente posible, lo más justo para las partes y por lo tanto dejar esos lados opuestos y llegar a ese acercamiento común. Estas personas que elijan la Asamblea General del sindicato deben tener estas cualidades a la hora de llegar a sentarse con el empleador privado y sentarse a ver qué está pasando, dónde está el quiebre de esta negociación y tratar de llegar a una solución de este conflicto. Entonces, no solo es al azar elegir tener una lista de trabajadores y los primeros 10 van a ser los encargados eh, de ir a negociar o ser parte del comité de huelga. No funciona así. Tienen que ser las personas que cumplan con ciertas cualidades porque las van a necesitar a la hora de sentarse a hablar con el empleador. Si bien es cierto, ojo, tienen al abogado o la abogada a la par y no solo al abogado y a la abogada, también tienen a la parte contable, porque igual que lo tiene el empleador, la parte sindical también tiene la parte de auditorías, las partes contables, las partes financieras, porque ellos también van a verificar o quieren conocer cómo está la parte económica de la sociedad y si las propuestas que están haciendo ellos de verdad son viables económicamente y poder llegar a un acuerdo, como les digo, lo más equitativo posible, lo más justo posible para que ambas partes tengan un logro en esa negociación. Entonces, ¿qué significa? Aparte de esa elección del comité de huelga y las tres funciones que tienen, es importante también que conozcamos que las huelgas, según nuestro código, nos establece que deben de estallar a partir del quinto día de la fecha de notificación del acuerdo. ¿Se recuerdan hace un par de minutos atrás que les dije que ese acuerdo se notifica al empleador y tiene 7 días, lo hace el director general de trabajo? En ese plazo, al quinto día, debe estallar de notificado el acuerdo, debe estallar la huelga y antes de que transcurran 30 días de la misma fecha. Y estallada, el sindicato comunicará al director general el día y la hora en que ocurrió esa suspensión de trabajo. Todo lleva un control, lleva un tercero, que en este caso la sede administrativa por parte del director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ya sabemos nosotros que puede estallar esa huelga a partir del quinto día y hasta antes de que transcurran 30 días desde la misma fecha y estallada se debe comunicar al director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ustedes ven aquí
cómo el legislador va cuidando los pasos que nosotros como abogadas y abogados debemos de conocer o por lo menos tener el conocimiento de la normativa, dónde está esto regulado para ir a la lectura respectiva previo al asesoramiento que se le está dando a cualquiera de las partes que nos ha contratado. ¿Qué más tenemos que saber? Aparte de la huelga, que con esta terminamos la cuarta de las etapas que establece el artículo 480, vamos a hablar de lleno ya al tema de la negociación. Yo les he explicado, o por lo menos he hablado en esta videollamada o videoconferencia, perdón, de cuáles son estos roles. Estas cuatro etapas, el artículo 480, el artículo 39 de la Constitución, bueno, el artículo 47 de la Constitución de la República, que nos habla del derecho fundamental de la libertad, de la libertad sindical. De esto también la Sala de lo Constitucional ha dado bastante jurisprudencia sobre el tema de la libertad sindical, que es importante que después de acá nosotros nos tomemos un par de minutos y busquemos alguna jurisprudencia importante referente al tema. Regresando a las etapas, una vez agotadas estas etapas, que nosotros como abogadas y abogados las conocemos, nos vamos a ver ya en la práctica cómo funciona, qué es lo que tenemos que saber aparte de la normativa legal. Y aquí estas técnicas que nosotros debemos de tener y estas habilidades. Primero, una preparación estratégica del pliego de peticiones. Yo les decía hace un par de minutos atrás que el pliego de peticiones es el mismo contrato colectivo. Es decir, si ese contrato colectivo ya se negoció la primera vez y estamos en la cuarta revisión, como ya lo conocemos, muy probablemente yo ya tenga 10 años de estar trabajando en la sociedad y yo ya lo conozco, cuando me viene el pliego de peticiones en su cuarta revisión, yo me voy directamente a lo nuevo que ha plasmado el sindicato. Entonces es un poco más fácil porque yo empiezo a leer rápidamente cuáles son las cláusulas. Acuérdense que ahorita me acaba de notificar, tengo 24 horas para sentarme con el sindicato a la primera reunión, pero yo ojeo el pliego de peticiones. Posteriormente me reúno con el sindicato, digamos que yo soy el empleador en este ejemplo, me reúno con el sindicato, pactamos las reglas del juego, que es lo importante, se levanta un acta, todo es muy formal, se le notifica por escrito al sindicato que hemos recibido este contrato, este pliego de peticiones por el conflicto de carácter económico, conforme al artículo 480, y por lo tanto, y dando cumplimiento a la ley, les pactamos a una reunión el día tal, a las tales horas, en las instalaciones X. Y esa se la notifican ustedes al sindicato. El sindicato le recibe, firma y sella, y usted se queda con una copia, lo agrega en su expediente, porque a todo esto usted lleva un expediente. Toda esta parte del análisis, toda la parte de la conformación del expediente, es una de las técnicas que usted tiene que tener, cómo conformar su expediente. Desde la primera notificación hasta lo último, que sería la autorización o la inscripción del contrato colectivo de trabajo. Entonces, cuando usted le notifica esa reunión al empleador, el empleador al sindicato, perdón, cuando el empleador le notifica esa reunión al sindicato, el sindicato contesta y se hace presente el día y la hora en el lugar previamente indicado. Ese día se levanta el acta y en esa acta usted plasma si son 20 días que va a durar el trato directo o lo va a prorrogar por, la voy a inventar, usted quiere 40 sesiones. Usted, con lo que ha leído el pliego de peticiones, dice, quizás las cláusulas económicas son las que me van a complicar. Y asumamos que solo son 5 cláusulas económicas. Entonces usted dice perfectamente, bueno, todas estas las terminamos y no me quedo con tantas citas o tantos días para poder terminar este contrato, este pliego de peticiones en etapa del trato directo, que es la primera de las etapas. Cuando usted hace eso, de la primera reunión, pactan que dentro de una semana se van a volver a reunir y será la primera reunión de el trato directo. ¿Se acuerda que dice 20 el legislador, 20 días para rogar más? Como usted ya tiene una semana para la lectura formal de ese pliego de peticiones, cuando usted ya lo lee, normalmente nosotros los abogados sacamos una matriz. Típico en Excel, etcétera, usted lo hace. Asumamos que ese pliego de peticiones tiene 100 artículos. Usted plasma los 100 artículos que vienen en el pliego de peticiones, hace otra columna donde pone cómo está, asumamos que es una revisión del contrato, ya tenemos otros 100 artículos previamente, y tenemos una tercera casilla donde ponemos cómo va a quedar redactado después de esa revisión de ese contrato colectivo.
Entonces, lo primero que usted hace es una lectura, un análisis de lo planteado por el sindicato, porque nosotros, previo a sentarnos con ellos la primera reunión, tenemos que tener conocimiento cierto de lo que dice el pliego de peticiones presentado por ellos. Asumamos que hubieran dos pliegos de peticiones. Uno lo presenta el sindicato, nos lo notifiquen a nosotros al empleador y nosotros, empleador, presentamos el pliego de peticiones al sindicato. La misma lógica o la misma ruta se sigue. Se tiene que sentar, nos ponemos de acuerdo y ese día de la reunión se plasma que las partes van a revisar ese contrato colectivo de trabajo con dos pliegos de peticiones, el pliego del empleador y el pliego del sindicato. En la realidad es bien poco, son bien pocos lo hacen así. Eso no quiere decir, como les decía hace un par de minutos atrás, que esté prohibido. No, no lo está, es permitido. Y por lo tanto, pueden haber dos pliegos de peticiones. ¿Qué significa? Que las partes tienen que conocer, analizar, revisar sus pliegos de peticiones. Porque obviamente en uno usted está pidiendo algo y en el otro le están pidiendo algo. Y va a llegar a un acuerdo intermedio entre esos. Si fuese así, a esa matriz que yo les comentaba, usted le agrega una cuarta casilla o una cuarta columna. Primero, pliego de peticiones del sindicato. Segundo, pliego de peticiones del empleador. Tercero, si había un contrato colectivo, se copia el que ya se tiene para ir viendo qué es lo que ha cambiado. Y la cuarta columna sería la redacción final de esos pliegos de peticiones. ¿Por qué se copia el contrato colectivo que ya que todavía está vigente, pues porque todavía no ha terminado, en términos generales? ¿Por qué? Porque fíjense que del pliego de peticiones hasta una coma puede variar el significado de ese artículo. Entonces, cuando usted revisa, ojo, a nosotros los abogados, revisamos hasta el tema de las comas, punto y coma, el punto, porque todo eso le puede cambiar o le puede dar otro sentido a la petición que ha hecho el sindicato. Y es importante que nosotros estemos atentos a esos cambios que podrían darse. Ya no digamos un cambio ya más formal, es decir, yo pongo tal artículo y es un cambio total al que ya teníamos relacionado o estoy agregando un artículo nuevo. Puedo agregar, puedo suprimir o puedo dejarlo igual. Cuando usted está en la primera reunión, después de esa semana, permítanme, creo que era hasta después, licenciado, las preguntas, si no, aquí lo voy a ir viendo posterior y termino de hablarlo y la voy a ir leyendo. Sí, no, no se preocupe, maestra. Al final de la jornada se las voy a hacer llegar en orden. No se Perfecto, preocupe. Gracias, no he dicho gracias. nada, gracias. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esa primera reunión y tenemos los pliegos y estamos verificando, acuérdense que lo primero que va a hacer usted, porque ya analizó ese pliego de peticiones, es decir, bueno, de los 100 artículos que se han presentado en el pliego de peticiones del sindicato, que me voy a inventar, 75 quedan igual. Es decir, no llevan ningún cambio, van a quedar igual. Y usted lo plasma así en el acta. Los artículos, me voy a inventar, del 1, el 20, el 25, qué sé yo, que le den 75 artículos, van a quedar igual. Van a haber 25 que van a sufrir un cambio. Y ustedes ahí se ponen de acuerdo. El sindicato dice, no, mira, no son 75, yo creo que son los 73 que estarían igual, etcétera. Ustedes lo empiezan a negociar. Asumamos en estos momentos 75. 25 entrarían a una revisión de esos artículos. Pero de esos 25 hay 20 que son el tema de organizativo, algún tema de que se modifica una palabra, se modifica un área, como hay un cambio de estructura organizativa, se cambió los nombres de las jefaturas. Digamos que son artículos o cláusulas de ese contrato colectivo que no van a llevar a una cuestión más trascendental y que se pueden poner de acuerdo en un par de sesiones. Pero asumamos que 5 son cláusulas de contenido económico, donde la primera se está pidiendo un aumento de salario para todos los trabajadores. La segunda se está pidiendo un seguro de vida para todos los trabajadores. La tercera se está pidiendo un seguro de salud para todos los trabajadores. La cuarta se está pidiendo un subsidio por lentes. Y la quinta se está pidiendo, quiero ver, déjenme pensar, ¿qué podríamos pedir en la quinta? Se está pidiendo
Ya dijimos seguro de vida, seguro de salud. Se está pidiendo un subsidio para cuestiones deportivas. La estoy inventando. Entonces, estas 5, cuando usted en esa semana previa a esa primera reunión, usted estas 5 cláusulas ya las tiene que tener casi que bien establecidos los montos. Ejemplo, obviamente somos los abogados, vamos con nuestro contador o nuestro financiero y le decimos, mira, hay 5 cláusulas económicas, asumamos que son 300 trabajadores. Entonces, están pidiendo un aumento de $200. ¿En cuánto impacta? Ya le va a dar el dato el contador financiero. Mira, están pidiendo seguro de salud para todos los trabajadores. Están pidiendo un seguro de vida. Están pidiendo un subsidio de lentes. Y ponen el monto. Asumamos que están pidiendo un subsidio de $300. Estoy inventando. Y están pidiendo un subsidio para que los trabajadores puedan hacer ejercicios. Un subsidio de, ¿cómo se llama estos? Se me da la palabra. Para pago de gimnasios o para el tema de hacer ejercicios, normalmente gimnasios o algún entrenador, etcétera. Están pidiendo eso para todos los trabajadores. Entonces, el contador o el financiero va a tener que sacar los montos de cuánto asciende esto, de cuánto está valiendo en la actualidad el contrato colectivo, porque usted ya tiene un contrato colectivo. Entonces, cuando usted verifica esos datos, usted ya tiene un margen, ya sabe financieramente hablando de cuánto está pidiendo el sindicato. Y usted ya con números reales va a ir a ver su ganancia del año pasado, de hace 3 años, de hace 5 años, que el monto pedido en estas 5 cláusulas supera hasta las ganancias que se dieron hace 5 años. Me estoy inventando. Entonces, usted obviamente no va a poder aceptar estas 5 cláusulas. Ojo, no es que usted se esté diciendo, no, yo no te la voy a aceptar, yo no la voy a negociar, y como no tengo dinero no va a pasar. Y ya se cerró. No, podrá ser que no se aumente un salario en $300 o $200, quizás a unos $50, que es una proyección que tiene el área contable, me estoy inventando. Mira, seguro de salud, sí no podemos, pero acuérdense que todos los trabajadores están afiliados al ISSSTE, pueden pasar consulta, etcétera, etcétera. Un seguro de vida, pues mira, quizás lo podríamos hacer hasta mixto, es decir, el empleador da una parte y el trabajador da otra parte. ¿Les parece esa contrapropuesta? O sea, usted va a negociar, usted se va a sentar, que sí se podría dar, sí se podría dar completo, sí se podría dar parcial. Todo esa parte que es toda la cuestión económica, nosotros los abogados nos vamos a apoyar de esa persona y vamos a ir a hacer la negociación. Una contrapropuesta, vamos, mira, de lo que me pedí te puedo dar este monto, tal vez, y estar negociando los montos. Pero todo eso se lleva a cabo una vez usted tenga conocimiento de lo que está hablando, de lo que le han pedido, de lo que está sucediendo, y no necesariamente solo saber que le presentaron el pliego de peticiones. Segundo, las habilidades. Usted necesita hacer una investigación previa. Es lo que les acabo de decir. Debe analizar los datos relevantes como los salarios, los beneficios, las condiciones laborales actuales y los antecedentes de la relación entre empleados y trabajadores. Todo eso usted lo tiene que tener bien claro a la hora de negociar un contrato colectivo. Por eso les decía al inicio de esta videollamada o videoconferencia, tenemos que conocer la parte legal, que es lo que vimos al inicio, pero a la par llevamos las habilidades de negociación, porque todo esto va procediendo a la par. No están separadas. Ah, no, es que primero yo solo conozco la base legal. No, no hay problema, yo ya me la puedo. No, van a la par. O sea, usted le ha dado el pliego de peticiones en estos momentos y usted prepara la estrategia, usted hace la investigación previa, usted realiza análisis de los datos, si tiene dudas se va con el contador, si tiene dudas se va con el de recursos humanos, si tiene dudas se va con el gerente general de la sociedad, porque usted es el abogado, usted es el que va a dar la cara en la negociación. Ese sí es su rol, porque somos los abogados, pero necesitamos el apoyo de todas estas áreas que intervienen en una negociación colectiva. Pero ojo,
Usted necesita saber cuántos empleados tiene, cuánto gana cada empleado, cuántas áreas, la estructura organizacional de la sociedad. Necesita saber qué beneficios que tienen en esa sociedad, de cuánto equivale esos beneficios. Necesita saber cuáles son las condiciones laborales de la sociedad. Necesita tener conocimiento pleno de lo que está pasando en esa sociedad de 300 trabajadores que lo han contratado. ¿Qué más sucede con la habilidad de negociación? Se hace una definición de los objetivos y aquí dependerá. Ojo, yo estoy hablando que estamos asesorando al empleador, pero también, señores y señoras, podemos estar asesorando al sindicato. Yo les dije hace un par de minutos atrás que las personas trabajadoras del sindicato no necesariamente son abogados, pero si tienen la oportunidad y tienen el deseo de contratar a un abogado que los asesore en todo este tema. Definitivamente ahí podemos entrar nosotros los abogados asesorando a la parte empleadora o asesorando a la parte sindical. Entonces, dependerá los objetivos que se va a trazar, pero dependerá quién esté asesorando, quién lo ha contratado a usted. Deberá establecer metas claras, deberá priorizar las demandas que son fundamentales para la parte a quien está asesorando. Obviamente, si está asesorando a la parte sindical, le van a hacer mucha presión a usted, abogado, para que logre por lo menos de los 5 o de las 5 cláusulas de contenido económico. Sin duda alguna el sindicato va a querer las 5, pero si no se puede le va a pedir 4, si no se puede le va a pedir 3, pero que usted tiene que negociar una y lograr una, eso casi que va a ser una presión que usted va a tener por parte del sindicato. Y si nos vamos a la otra parte, si usted está asesorando la parte del empleador, el empleador le va a decir, no quiero las 5, tal vez la 4, tal vez 4, tal vez 3, tal vez 2 y tal vez una, pero mira, lo más bajo posible. Dependerá no solo de lo que quieren las partes, sino de lo que tiene de medios probatorios usted en ese momento, porque usted tiene que ser una persona objetiva que está viendo las metas que se pueden obtener, pero conforme los documentos que constan, que obran en su expediente, ya sea que es un expediente que tiene para el trabajador o para el sindicato, perdón, o para el empleador, pero es importante que usted vaya construyendo toda esa parte. Habilidades siempre, análisis de la contraparte, investiga los intereses, las fortalezas, las posibilidades, las posibles resistencias de la otra parte. Claro, el típico, no sé si ustedes se han fijado, nosotros los colegas, ¿y quién lleva el caso? Ah, no, fulanito es pro trabajador, ah, no, pro empleador, no, 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 tenemos que irnos con esto, con aquello. No, yo le he visto en alguna jurisprudencia que ha sacado la sala o las cámaras donde está actuando a favor de o en contra de. Ah, yo ya sé quién es. Usted hace un análisis, verifica, busca dónde ha intervenido, qué sociedad está asesorando, a quién está asesorando en esas sociedades. Usted hace una investigación previa de con quién usted se va a sentar a negociar ese contrato colectivo. Ojo, no es que usted llega, ah, no, no importa quién llegue, no, usted más o menos, el sindicato le va a presentar quién es la mesa negociadora de ese contrato colectivo, porque se hace una mesa negociadora de la parte empleadora y una mesa negociadora de la parte sindical. Y esa es la primera acta, ¿se recuerdan la que habíamos venido hablando? Ahí se plasman los nombres, ahí se plasma el día, la hora, el lugar donde se van a llevar a cabo las 20 sesiones del pliego de peticiones, es decir, del trato directo, y ahí aparecen los nombres. En la primera reunión usted ya conoció a su contraparte. Ahí llegó el asesor del sindicato o ahí llegó el asesor del empleador. Ya va a saber usted quién es. Si es hombre, mujer, etcétera, usted ya lo va a conocer. Entonces hace un análisis de su contraparte, una comunicación efectiva y una escucha activa. Definitivamente tiene que escuchar a su contraparte. No solo el hecho de fingir estar escuchando, es que tiene que escucharlo. Miren, el tema de las voces, de los timbres, de los ademanes, de cómo usted analiza su contraparte, es tan importante. No sé si les ha pasado en los temas de litigios, que ustedes van a hacer y presentan, etcétera, y ven que su contraparte, la postura, que se siente con una confianza, que se desenvuelve, que habla con propiedad. Entonces, toda esa parte usted también la va a ver en el tema de la negociación de un conflicto de carácter económico, cuando usted se sienta con la contraparte a ver si esta persona lo ve a los ojos, si esta persona lo está escuchando, si le está prestando atención, si después que usted habla, él hace una intervención y muy acertada. Usted toma nota de todos esos supuestos. ¿Por qué? Porque está escuchando, definitivamente está escuchando a su contraparte y toma los datos que necesita saber. También tenemos, bueno, hacer las preguntas que usted considera pertinente,
Por último, tenemos también un lenguaje positivo, utiliza un lenguaje no confrontativo para mantener un ambiente de colaboración. Siempre usted se va en el tema de no va a entrar negativo. No, es que eso no, ya sabes que eso nunca se va a dar, nunca, no, eso no procede. No, simple y sencillamente, mira, es un objetivo, un artículo bien complicado porque implica parte económica y eso significa que hay que ver las ganancias que ha tenido la sociedad. Y con un tema ya contable vamos a ver números. Los números no mienten y por lo tanto de ahí, a partir de los números, se puede tomar decisiones sobre ese aspecto que tú has presentado. Pero no va a entrar usted, no, eso jamás, nunca, no, eso no se va a dar. Por más que si usted no puede comprobarle a la contraparte el tema de números, acuérdese, tiene que explicarle a su interlocutor, tiene que dar ese mensaje a esa persona con la que usted está negociando. Tiene que haber una claridad en los argumentos, presenta propuestas con datos objetivos y razonamientos sólidos que sustentan las demandas. Ojo, si yo soy el sindicato o el abogado del sindicato, yo voy y les digo, miren, nosotros nos hemos dado cuenta que la sociedad ha hecho un nuevo contrato con X y están pidiendo una gran producción de calcetines. Por lo tanto, si el calcetín vale a tanto y sale las tantas unidades a tanto y la ganancia va a ser tanto, nosotros con números le podemos probar a la parte empleadora que ya se hizo, según el supuesto contrato, un margen de ganancia de tanto. Si se da eso, la sociedad podría darnos X, Y, Z. Entonces, la parte contraria, es decir, la parte empleadora de llegar a decir, mire, sí, pero acuérdense que en el año 2000 tanto tuvimos un desfase, se arruinó la máquina no sé cuánta, y solo que viniera el repuesto de Alemania costó tanto. Acuérdense que estas máquinas son carísimas, hay que darle un mantenimiento regular y lastimosamente tuvimos un desperfecto de fábrica, si bien es cierto lo cubrió, pero todo el tiempo que paramos ya no hubo producción y eso nos causó un desfase de tantos meses. Me estoy inventando. Entonces, ya puede probar la parte empleadora que la máquina se arruinó, que si es cierto, aunque fue una garantía y la cubrió allá la empresa alemana, pasaron 6 meses en los cuales no se ocupó la máquina. Esos 6 meses trajo un atraso de tanto, que se dio un déficit de tanto y equivale a X número. Entonces, ustedes ven cómo la parte sindical y la parte empleadora van a llegar a probar con números, no solo es que no se puede, no se va a dar o nunca se va a dar. Se tienen que hacer todas estas argumentaciones, tienen que ser unos argumentos basados en los números que ustedes tengan, en datos objetivos que pasaron, en cuestiones que se estén dando para que sustente sus posturas. También tenemos la construcción de confianza. Usted va logrando esta comunicación con su parte interlocutora, va logrando que se dé una confianza a la hora de las relaciones y también el respeto mutuo y se reconocen los intereses y preocupaciones de ambas partes. Evita posturas agresivas o transigentes que se pueden dar en esas reuniones que se están dando con su interlocutor. En términos generales, estas posturas agresivas o intransigentes se tienen que evitar. El tema del respeto tiene que ser lo principal y es una de las reglas de oro que usted pacta al inicio de sus reuniones y obviamente las tiene que cumplir. Está en la parte de una negociación, se tiene que cumplir con estas posturas de respeto mutuo y evitar llegar a un desgaste, a una falta de respeto, porque eso quiebra el tema de la negociación. Y usted no necesita un quiebre, usted lo que necesita es que se dé un final feliz en el tema de un contrato colectivo que va a ser beneficioso para todas las partes. Y es importante que ustedes hagan este respeto mutuo o manejen el tema del respeto mutuo a la hora de la negociación. ¿Qué más tenemos? Bueno, en el cierre de esta ponencia o de esta charla, vimos ya el marco legal y la fase de la negociación colectiva y también vimos habilidades y acuerdos que ustedes pueden llegar en una negociación colectiva. Acá nada más me resta darle las gracias por la atención prestada y voy a ceder acá el micrófono al licenciado Ávila para que nos comente de algunas interrogantes que ustedes puedan tener al respecto. Licenciado. Bueno, maestra, muchas gracias por su presentación, muy enriquecedora, amplia. Fíjese que la convocatoria, los colegas que nos acompañan, solo han hecho una pregunta. Se la voy a hacer a continuación. Dice, según el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil aclaran
que para que la patronal se vea obligada a celebrar un contrato colectivo debe de existir el 50% más uno de los trabajadores afiliados. Si hay más sindicatos en la misma institución, se pueden unir para cumplir con ese requisito. Pero si aún así no se llega a ese número, definitivamente no se puede celebrar un contrato colectivo de trabajo o se puede negociar, pregunta. Fíjese que sí, sí se puede por acuerdo, por voluntad del empleador. El empleador lo que suele hacer, y ha pasado casos así, a la persona que ha hecho la pregunta, donde no se cumplían el 51% que establece la ley. Primer supuesto, unidos los sindicatos tampoco se cumplía con el requisito del 51%, y aún así este empleador del sector privado se sentó a revisar un contrato colectivo por una decisión o una voluntad que tuvo él de mantener estas prestaciones o este contrato colectivo con el sindicato. Entonces sí puede proceder, aun y cuando el legislador le pone requisitos. Si hay voluntad de las partes, no hay ningún problema. Ya en la actualidad se ha dado, no es lo común, quizás es la excepción a la regla, pero ya se han negociado contratos colectivos, sobre todo en el tema de los sindicatos de empresa, donde este sindicato de empresas no cumplía con el 51% que establece el legislador, y no obstante lo anterior, se sentó el empleador con ese sindicato a revisar un contrato colectivo y él mismo se inscribió y estuvo ahí vigente y se siguieron revisando varias veces. Creo que al final ya logró cumplir con el porcentaje, pero mientras no lo cumplió, el empleador se sentó a revisarlo y se inscribió ese contrato colectivo. Sí procede si hay voluntad del empleador en querer hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura les hace llegar sus agradecimientos en la actividad que este día hemos tenido a cargo de la maestra Marcela Sea. Agradecemos a la conferencista por tan importante y profunda exposición, agradeciendo también la asistencia de cada uno de las personas que nos acompañan e invitándoles para el próximo viernes, pasado mañana, tendremos la conferencia número 4 dentro del ciclo de videoconferencias, aspectos prácticos de derecho laboral, la cual se denomina implicaciones de las reformas a los procedimientos especiales en materia laboral y su jurisprudencia. Serán bienvenidos y por el día de hoy agradecemos a la maestra Sea. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.